conferencia de prensa. Primero para comentarles, decirles que mañana iniciaremos la entrega de ordenadores comprados por el Ayuntamiento a chicos y chicas de educación infantil y primaria de Vigo que carecen de ordenador para poder seguir su educación por medios telemáticos. Estos son 90 de los 200 que compramos. Mañana entregaremos 90 y el próximo lunes entregaremos 110. Ya entregamos 100 antes. Y por tanto, habremos finalmente y hasta este momento entregado 300 ordenadores para que chicos y chicas de educación infantil y primaria puedan seguir su formación. Debo decir que esto es obligación de la Xunta de Galicia. Esto es obligación del señor Feijóo y de la señora Porro, que cobran sus sueldos pero no ponen ordenadores para los chicos y chicas de esta ciudad, para los que más lo necesitan. Y como no lo hacen ellos, lo hace el Ayuntamiento. Esto no es una competencia del Ayuntamiento. Lo hacemos por razones de emergencia COVID y para evitar que niños y niñas, en torno a 600 de Vigo, no puedan seguir su formación por medios telemáticos. Se reparten en 31 colegios. Algunos reciben 1, otros reciben 5, 2, 4, ¿verdad? Diferentes cantidades dependiendo de las que nos solicitaron. Insisto, estos son 90 de un total de 200 que compramos. Y la semana que viene traeremos los restantes. Ya entregamos 100, mañana entregaremos 90 y la próxima semana entregaremos 110. Y yo quiero denunciar el cinismo político de la Xunta de Galicia. Quiero denunciar su desvergüenza política. Porque no proporcionar sistemas telemáticos a chicos y chicas para que sigan su educación desde casa es condenarlos al no aprendizaje y vetar una parte importantísima de su futuro. Pero no les importa. A la Xunta de Galicia que niñas y niños, chicas y chicos de Vigo se queden sin sus ordenadores y sin poder seguir el aprendizaje telemático les da exactamente igual. Porque recibieron 22 millones de euros del Gobierno de España. Mire, estos ordenadores costaron 28.000 euros. Y la Xunta de Galicia era quien los tenía que haber comprado. Le pasaremos la factura a la Xunta, que nunca jamás nos la pagará. Pero no nos importa, ¿verdad? Nosotros seguiremos haciéndolo. Debo decirles que además de los ordenadores, le proporcionamos la conectividad. Por tanto, tienen el ordenador y la conectividad. Porque la Xunta de Galicia no les da la conectividad. Nosotros sí. Porque sabemos que hay muchas familias que no lo pueden pagar. Sabemos que hay cientos y cientos de familias en Vigo que quieren educación para sus hijos, pero no pueden pagar la conectividad. Y esta es la muestra. Esta es la muestra. 200 como este. 200. Y la Xunta de Galicia ni está ni se la espera. Debo decir además que los dejamos hasta el día 31 de julio. Son préstamos que hacemos a los chicos y a las chicas, a las familias en suma, y a partir de ahí, dependiendo de cómo sea la nueva normalidad del curso 2020-2021, no descartamos, como es natural, el prolongar el préstamo. Debo decir que la entrega se hace a los directores, directoras de los colegios, y son ellos los que lo reparten entre sus estudiantes. Pero, repito, esto es la muestra del abandono de la Xunta de Galicia de la ciudad de Vigo. Esta es la muestra. La muestra es esto. Es esto que hoy tenemos aquí. Si trajéramos los 200, llegarían al techo. Seguimos con las ayudas de bienestar social.
obligación exclusiva de la Xunta de Galicia, pero que no lo hace. En ayudas de emergencias, el lunes, ayer, dimos 15 ayudas por valor de 3.000 euros. Hoy repartimos 521 menús. Tenemos en torno a 80 y tantas personas en los pabellones y en los albergues, y solamente en la partida de ayudas de emergencia, solo en eso, desde que se inició el COVID, dimos 1.058.000 euros. Ya sobrepasamos con creces el 1.000.000 de euros de ayudas de emergencia en apoyo social. Somos la ciudad con más apoyo social y más importante política social en el COVID de toda España. Pero la Xunta abandonó Vigo, porque quien tiene que hacer este pago es la Xunta de Galicia. Y recibió, insisto, 22 millones del Gobierno de España, que no sé a qué los dedican. Desde luego en Vigo ya ayuda social ninguno. Por la Xunta, si de la Xunta dependiera, mucha gente quedaría tirada en las cunetas de la crisis. Pero el Ayuntamiento de Vigo no lo va a permitir. No vamos a tolerar que la Xunta de Galicia deje marginada y tirada a la gente de esta ciudad. Por la incapacidad y la ineptitud de Feijóo, por la incapacidad y la ineptitud de un gobierno que no quiere atender las necesidades sociales de los ciudadanos, recibiendo dinero del Gobierno de España para pagarla. Debo decir que sigo sin recibir ninguna llamada del presidente de la Xunta. Alcalde de Vigo, 300.000 habitantes, ni una llamada del presidente de la Xunta. Mi mano sigue tendida para seguir atendiendo a la gente, pero ya ahora le tiendo la mano a la gente. Ya sé que con la Xunta no hay nada que hacer. Mi mano seguirá tendida, que es la mano de la ciudad de Vigo. Todas las 300.000 manos de la ciudad de Vigo, 600.000 manos de la ciudad de Vigo seguirán tendidas hacia la gente que en esta ciudad lo necesita. Bueno, ya completamos de la Gran Vía porque sigue la reconstrucción de la ciudad. Ayer se colocaron los 3 nuevos tramos. En total ya hay 12 tramos con 6 rampas entre María Verdiales y Venezuela. Ya están los pórticos del cubrimiento, ya hay 26 pórticos, se están colocando, habrá un total de 175, son las estructuras metálicas que van a soportar los cristales de cubrimiento. Primero colocaremos estas estructuras, los grandes pórticos, y después, midiendo con precisión las distancias, fabricaremos los cristales para el cubrimiento. Como saben ustedes, estos pórticos tienen colores de arco iris. La previsión de la obra es, como les dije ayer, acabar a finales de agosto. Es un presupuesto de 5.200.000 euros. Está financiado desde la Unión Europea y yo se lo quiero reconocer porque en Vigo y con la obra de Vigo coopera Europa, coopera el Gobierno de España, pero jamás coopera la Xunta de Galicia. Jamás. Nunca tenemos a la Xunta de Galicia en Vigo cooperando con el Ayuntamiento para la construcción de la ciudad. Bueno, ¿qué potencia esta obra? La movilidad. Y la movilidad para gente de edad es muy importante, con rampas de 10% de pendiente. Va a generar espacios de descanso abiertos, irá saneamiento, pluviales, abastecimiento, riego, alumbrado eléctrico como es natural en luces LED y por tanto energéticamente eficiente, conexiones con edificios para el saneamiento y para el abastecimiento. Seguimos con la reconstrucción de la ciudad y hoy el boletín oficial bases para las plazas y las becas de inglés para que chicas y chicos de Vigo de tercero de la ESO estudien inglés en Inglaterra y en el Reino Unido. Hoy está publicado y a partir de hoy, desde el 10 de junio hasta el 9 de julio, queda abierto el plazo para la solicitud de las becas. Estancia de casi un mes en el Reino Unido y en Irlanda, financiado y becado en la totalidad por el Ayuntamiento para la inmensa mayoría de las familias. Sacamos 900 plazas, 900. Somos la ciudad que más becas da en todo este planeta en términos de habitantes.
beca por habitante, somos la ciudad en todo el planeta que más becas de inglés damos para estudiar inglés en Inglaterra. Damos nosotros más becas de inglés que toda la Comunidad Autónoma de Madrid. Damos nosotros más becas de inglés que toda la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y desde luego es fácil dar más becas para estudiar inglés en Inglaterra que la Xunta, porque no da ninguna. La Xunta no da ninguna. Por tanto, debo decirle que a partir de hoy, solicitud. Esto es importantísimo porque es la formación, esto sí que es la reconstrucción de la ciudad. Son generaciones de chicas y chicos de Vigo que hablan inglés. Generaciones y generaciones y generaciones. El presupuesto es de 2.400.000 euros, pero es el dinero mejor utilizado. Cuando yo llegué a esta ciudad, estudiaban inglés en Inglaterra los hijos de los dueños de las fábricas de Vigo. Hoy los estudia todo aquel que quiere. Da igual que sus padres tengan recursos, que no tengan recursos, nos da exactamente igual. Cuando se ponen la chaqueta roja de Vigo en inglés, son todos iguales. Y paga el ayuntamiento 900 becas. Debo recordarles que está abierto el plazo de solicitud de campamento Verán Xoven 2020. Es un $250.000 de subvención. Son casi 2.400 plazas. Campamentos en Vigozó, en Samil, en Alcabre, verano en inglés, en Navia, Vigo Sónico, Casa da Xuventude, Colla, verano mariñeiro, Etea, Bouzas y Traviesas. Saben ustedes que el plazo está abierto, ¿verdad? Se abrió el jueves y estará abierto hasta el 12 de junio. Por tanto, les digo que a partir de ahí será el sorteo y abiertos los campamentos de verano. Bueno, estamos también en la reconstrucción y ayer se inició por parte de la Xunta de Galicia la evaluación estratégica ambiental del Pexón. ¿Con qué? Con el proceso de consulta pública. Recuerden ustedes que nosotros se lo enviamos a la Xunta de Galicia hace aproximadamente 2 meses. Le enviamos un borrador, la Xunta de Galicia nos hizo unas objeciones, lo corregimos, lo enviamos y la Xunta de Galicia lo acepta y ayer lo colgó en la página web. Durante 2 meses estará disponible para cualquier consulta y para cualquier alegación. Y por tanto llegó el proceso de consulta pública para las alegaciones en el ámbito de la declaración estratégica ambiental. Esto no es el plan en el detalle, esto es esa gran visión genérica del plan para la evaluación estratégica ambiental. Bueno, saben ustedes que esto es consecuencia de que nosotros durante la pandemia estuvimos trabajando. Y por tanto trabajamos e hicimos y acabamos esta elaboración inicial para enviarlo a la Xunta de Galicia. Recuerden que cuando lo enviamos, la oposición puso el grito en el cielo. La oposición puso el grito en el cielo porque trabajábamos. Pues claro que trabajamos en la pandemia porque cobramos salarios y por tanto trabajamos, claro. No hacemos como algunos de la Xunta y algunas de la Xunta que les pagaron el sueldo para hacer propaganda política después de estar en una lista electoral y los volvieron a emplear para pagarles un sueldo sin trabajar. No, aquí los funcionarios, los trabajadores están y lo elaboraron. Y por tanto ahora está en consulta pública. Y ahora todo el mundo lo tiene a su disposición. Y yo espero que la oposición en Vigo nos pida disculpas, porque lo que hicimos fue adelantar 2 meses y la publicidad es ahora, empezó ayer. Por cierto, quien decide la fecha de la publicidad es la Xunta de Galicia, que yo le quiero reconocer que en esto estuvo a la altura de nuestra demanda, de lo que Vigo requiere. Hicieron su tramitación y ahora está colgado. Por cierto, se hizo a razonable velocidad, ¿verdad? Por tanto, esta zona y este ámbito de la Xunta, pues debo decir que trabajó bien.
y que el plan está colgado a efectos de las observaciones que quieran hacer los ciudadanos. Bueno, el plan es un plan distinto a todo lo que Vigo nunca tuvo. Vigo siempre adoleció malos planes, el plan del 2008 hecho por el gobierno del Partido Popular y el Bloque en términos especulativos, la especulación bárbara y total. Eso era el plan del 2008, que yo recibí hecho, y lo que hice fue meterle un 40% de vivienda protegida para tratar de hacerlo más social, pero era un plan de especulación hecho por aquella coalición del Bloque y el Partido Popular, que echaron a un alcalde socialista, Aventura Pérez Mariño, para hacer este plan especulativo. Bueno, pues el plan actual, primero debo decir que esto es parte de la recuperación de la economía de la ciudad. Primero se hizo con la propia redacción. ¿Qué prevé? Prevé 50.000 nuevas viviendas. Prevé duplicar el suelo industrial y prevé mantener los espacios de las áreas comerciales que ya estaban previstos. Es un plan sostenible, medioambientalmente sostenible, es un plan lleno de espacios verdes, con más dotación pública, con más espacio público, con más espacio para poder pasear y con movilidad sostenible, una nueva movilidad en la ciudad de Vigo. De este plan desapareció radicalmente la especulación. Desaparece. Ya no hay más especulación. Desde que yo soy alcalde de Vigo, la especulación en esta ciudad se acabó y para siempre. Porque este es un plan de vivienda para la gente. Bueno, desaparece alguna actuación controvertida, Porto Cabral, que le iba a hacer mucho daño al pequeño y mediano comercio de Vigo y que estableció el Bloque, la defendía el Bloque cuando elaboró el plan en Vigo antes de que yo fuera alcalde. Desaparece y sí que se mantiene acceso a vivienda protegida para las familias de la ciudad. Por cierto, espero que retiren inmediatamente el plan de Mos, que ya está parado por los informes preceptivos del Gobierno de España. Está parado por el informe preceptivo de carreteras y está parado por el informe preceptivo de aguas de la Confederación Hidrográfica del Miño. Y tiene un informe altamente crítico de aeropuertos nacionales, de aviación civil. Ese plan que apoya Feijóo, un plan especulativo en Mos y que Feijóo apoya para que el Celta se vaya a jugar a Mos y para que dañe al pequeño y mediano comercio de la ciudad de Vigo. ¿Qué hace el plan? El plan aglutina la ciudad. Y yo quiero decirles que hay algunos planes de vivienda especiales y, en mi opinión, óptimos, en la zona del ofimático, Sárdoma, Avenida de Madrid, en la zona de la Avenida de Europa hacia Samil por la parte alta de Navia, en la zona de la Seara. ¿Qué más se hace? Se mantiene toda la calidad de vida en el ámbito rural de Vigo, que es tan importante. Se duplica el suelo industrial, más de 2 millones de metros cuadrados de suelo empresarial nuevo. Se amplía el PTL y se amplía el polígono industrial detrás de Citroën. Se llama Balaidos, pero para no equivocarlo con el estadio. Está detrás de Citroën. Suelo industrial en la zona de Peinador, en Meixoeiro, en la Avenida de Madrid, ampliación del polígono da Pasaxe, polígono de Sobreira, en la zona del campus, nueva zona industrial en Puxeiros. En suma, nunca más volverá a pasar que alguna empresa no se instale en Vigo por falta de suelo. Eso es la herencia que recibimos del pasado. Y después una nueva red de comunicaciones, una gran red y una gran circunvalación, por llamarle de esta forma, un gran vial de comunicación desde Baruxans, la zona del Seminario, Avenida de Madrid, final de la Avenida de Madrid, que irá hasta Clara Campoamor, cerquita del Hospital Álvaro Cunqueiro, y desde ahí seguirá hasta la zona de Pereiró, hasta La Balsa, que es la zona de Matamá, y hasta
PSA y la parte de Balaídos. Prácticamente esta zona no interfiere en viviendas y después, por tanto, va a ser de fácil realización, y después integramos una parte de la P9 en el ámbito de viales urbanos. Y por tanto, desde Buenos Aires hasta el centro de Vigo, pues quedará la P9 integrada en el ámbito de la ciudad. 3,5 millones de metros cuadrados de nueva zona verde. 3,5 millones de metros cuadrados adicionales de zona verde. 8 nuevos grandes parques verdes en la ciudad, grandes parques forestales verdes en la ciudad. Toda la orilla del Lagares en un gran parque lineal, un gran parque en la Avenida de Europa, una conexión verde desde Lagares al Calvario, una permeabilización y conexión verde desde la Gran Vía hasta el río Lagares, recuperación de las dunas de todas las playas de Vigo, de Samil, de Obao, dotación para la Biblioteca del Estado, dotación para la nueva ciudad deportiva en La Balsa, muy cerquita, a 5 minutos aproximadamente de Balaídos, y por tanto, hacer una ciudad nueva, con nuevos criterios y pensada en la gente. Los planes anteriores diseñaron un Vigo para la especulación y el enriquecimiento de algunos. Nosotros diseñamos un Vigo para la gente, para la ciudad. Porque yo quiero que en algún momento todo el mundo sepa el plan que hicimos y cómo lanzamos Vigo de forma completamente distinta a lo que se hizo hasta ahora. Bueno, en abril el cronograma. Primero enviamos este borrador en tiempo y forma. Ahora ya está en consulta pública de 2 meses. A partir de ahí, en octubre del 20, calculamos que nos responderá la Xunta. En el primer trimestre del 21 haremos la aprobación inicial y calculamos que en el 23 la aprobación definitiva. Y debo decir que mientras, por ejemplo, se hace esta exposición pública, seguimos trabajando, ¿eh? Nosotros no paramos nunca. Ya seguimos en la pormenorización del plan para prepararlo para la exposición pública del conjunto del plan para el conocimiento de la ciudad. Y por tanto, esperamos que la oposición pida disculpas, porque lo que hicimos fue adelantar fechas, fue hacer y trabajar en el ayuntamiento como tenemos que trabajar, que para eso cobramos. Y los técnicos del ayuntamiento trabajan y cobran. Y trabajaron y sacaron el plan adelante, publicidad toda. ¿Quién decía que esto era ocultismo? El PP, el Bloque y Mareas. Lo tienen ahí. Por cierto, ya lo tuvieron en la gerencia de urbanismo los 3 grupos. Lo tienen desde hace muchas semanas. Son unos mentirosos compulsivos. Están en la permanente mentira, pero afortunadamente la mentira se descubre rápido siempre, ¿no? Y en este momento el ocultismo debe ser un ocultismo mental de la oposición. Este es el problema que tenemos. Tenemos una oposición que esta ciudad no se merece. Esta oposición no está a la altura de esta ciudad. Y miren, ahora son 7. Como sigan así, en las siguientes elecciones serán 3. Como sigan dañando a Vigo y diciendo mentiras y diciendo estas cosas, lo que están diciendo de forma continuada, la vez siguiente serán 3. Y a partir de ahí, bueno, debo decirles también, que no me acordaba, ¿no? A día de hoy se puede visitar todas las zonas abiertas, ¿verdad? Nocturama y el Reptiliario es zona cerrada y no se pudo abrir por la normativa sanitaria, pero el 80% del parque del zoo está abierto para visita, preservando aforos y manteniendo distancias. Y a partir de ahí, a su disposición para cualquier pregunta. ¿Alguna? Buenos días, alcalde. Adelante. El primer tema sobre Vitrasa, si ahora al prorrogar los trabajadores tenían una serie de condiciones que pedían, por ejemplo, que se pusiesen baños en las paradas, ¿eso se va a recoger o al ser una prolongación ya del pliego ya no se puede hacer? No, eso no tiene nada que ver con el pliego ni con el contrato, ¿no? Esas son las condiciones de los trabajadores que nosotros siempre estaremos dispuestos a apoyarlas.
Y otra pregunta, usted dice que el plan que heredó es un plan especulativo. Sí, lo era, sí. Lo era. ¿Puedo seguir? Sí, por aclararle. Gracias. Sí, no, claro. Entonces, el tema es, si era un plan especulativo, usted, su teniente de alcalde con el que pacta, es Santi Domínguez, que es del Bloque Nacionalista Gallego. Usted dice que el bloque había hecho un plan especulativo, pero usted hereda un teniente de alcalde del Bloque Nacionalista Gallego. No, ¿quién era concejal lo decidieron los ciudadanos con sus votos? Sí, pero La democracia, por favor. la alcaldía, ¿no? Por favor. Sí. Lo decidieron los ciudadanos con sus votos. Y la prueba de que esos 4 años de gobierno fueron buenos para la ciudad es que en las elecciones ratificaron nuestra presencia y nos subieron de 9 a 11. A partir de ahí seguimos gobernando y la prueba de que el mandato fue bueno es que subimos de 11 a 17. Y la prueba de que ese mandato fue bueno y que la ciudad lo apreció es que subimos de 17 a 20. Son los ciudadanos los que deciden quién gobierna la ciudad. Que el plan era especulativo era una obviedad. Por eso nosotros, aquel plan que yo heredé y ya no estaba en condiciones de volverlo a empezar de nuevo, porque sería un retraso con consecuencias para la ciudad, es que le impusimos un 40% de vivienda social, ¿se acuerda? ¿Y sabe quién no lo votó? El Partido Popular. Le metimos un 40% de vivienda social y el Partido Popular no lo apoyó. El autor del plan sin vivienda social, cuando se le añadió la vivienda social, no lo votó. No querían vivienda social en Vigo. Sí, pero el otro plan estaba aprobado menos por el Partido Socialista por todas las fuerzas de la ciudad. ¿A qué plan se refiere? ¿Cuál? ¿El del 2008? Puso Carolina Porro como alcaldesa. No, yo le estoy diciendo que el plan del 2008 no fue votado por el Partido Popular porque tenía un 40% de vivienda social. No, a mí me refería al otro, al que usted hereda. Al que le propone Corina Porro cuando es alcaldesa. Yo le estoy diciendo... Es el único que vota en contra. Todas las fuerzas votan a favor. Incluso, por eso es que es algo que ella dice, incluso en una entrevista con nosotros. Le voy a seguir diciendo. Es que aquel plan, como lo elaboró la señora Porro, el Grupo Popular y el Bloque, antes de que yo llegara, era un plan especulativo. Por eso el Partido Socialista en este pleno, y estoy hablando del año 2006, 2005, 2006 aproximadamente, ¿no? El Partido Socialista no lo votó porque era un plan especulativo y cuando nosotros llegamos al gobierno pusimos un 40% de vivienda protegida sobre aquel plan y entonces fue el PP el que no quiso votarlo. Porque el Partido Popular no quiso un plan que tuviera el 40% de vivienda protegida en la ciudad de Vigo. No quería vivienda protegida al Partido Popular. Y recuerden, el plan del 2008 con el 40% lo vota el Partido Socialista, lo vota el Bloque y lo vota en contra el Partido Popular. No querían vivienda protegida. Gracias, señor Caballero. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Hasta mañana.